Cuando digo, no te metas con una madre, créeme, eso no es un consejo, es una advertencia. Este es mi jardín, lleno de hierbas, fragancias y paz. Pero lo que no sabes es que debajo de este suelo no solo crecen raíces, las historias duermen. Soy Edith May Andersen. Tengo 78 años. La gente de por aquí me llama la abuela de las hierbas. De estas manos beben tés que curan y calman su corazón. Pero si supieran que esas mismas manos alguna vez mezclaron veneno, tal vez se lo pensarían 2 veces antes de tocar a mi puerta. Mi casa es pequeña, madera azul claro, ventanas blancas. Y justo enfrente, un suave riachuelo que no deja de susurrar. Todos los domingos los vecinos nos visitan. Les horneo tartas de manzana. Sonríe, ríe. Como si la vida nunca me tocara. Pero la verdad, la vida no solo me tocó, me quemó vivo. Dicen que mi marido se está pudriendo en una celda. Yo digo, no solo está encarcelado, está viviendo su sentencia. ¿Y yo? Yo soy quien lo escribió. Ni siquiera puedes imaginar lo que han hecho estas manos. Una vez fui solo una niña inocente, que no sabía la diferencia entre el amor y una trampa. Crecí en un pequeño pueblo de Montana con mis padres y 4 hermanos menores. La vida era sencilla, mañanas junto al arroyo, tardes alrededor del fuego y risas que hacían que nuestra pequeña cabaña se sintiera llena. Mi madre me enseñó sobre hierbas y curación. Mi padre me enseñó a trabajar duro y a ser honesto. Teníamos poco, pero teníamos paz. Entonces, un domingo después de la iglesia, apareció el Everett Maxwell. Un extraño con un traje pulcro, gafas redondas y unos ojos que parecían demasiado agudos para alguien que sonreía. Se llamó a sí mismo un científico que estudiaba las plantas de nuestro valle. Hablaba diferente, se movía diferente y cuando me miraba, sentía como si estuviera viendo a más que una chica. Sentí como si me estuviera midiendo. Después de eso vino a menudo. Trajo regalos, jabones para mi madre, ganchos para mi padre, dulces para los niños. A mis padres les agradaba. Decían que era amable, educado, de ciudad. Pero cada vez que sus ojos me seguían, sentía un escalofrío que no podía explicar. Entonces, una noche, le dijo a mi padre: «Esta niña es especial. Con la educación adecuada, podría convertirse en doctora. Déjame llevarla a Denver. La cuidaré como si fuera mía». Mis padres, orgullosos y esperanzados, estuvieron de acuerdo. Mi madre empacó mi ropa, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Esa noche la escuché susurrar: «Ella tendrá una vida mejor que la nuestra». Yo también quería creer eso. A la mañana siguiente, me subí al auto de Everett, le dije adiós con la mano y vi a mi familia desvanecerse en la distancia. Me habló de escuelas, libros, ciudades, todo lo que alguna vez había soñado. Pero sus ojos permanecieron fríos. 2 días después, no llegamos a Denver. Nos detuvimos en una casa solitaria rodeada de bosques. Él sonrió y dijo: «Bienvenida a casa, Edith». Fue entonces cuando me di cuenta. No iba a la escuela. Me estaban llevando a algo mucho peor. Si tan solo hubiera sabido que la puerta por la que entré ese día no fue el comienzo de mi educación. Fue el comienzo del infierno. Si quieres saber qué pasó después, no te detengas aquí. Sigue esta historia hasta el final, porque el siguiente capítulo es donde realmente comienza la pesadilla. Dijeron que podía ser médico, pero me convertí en un experimento. Cuando Everett me sacó de casa, pensé que me estaba salvando. Habló de escuelas, bibliotecas, batas blancas, sueños que no sabía que podían existir para una chica como yo. Pero después de 2 días de viaje, nos detuvimos, ni en Denver ni cerca de una ciudad. Solo una cabaña de madera, en lo profundo del bosque. Él sonrió y dijo: «Bienvenida a casa, Edith». En el interior, todo estaba limpio, demasiado limpio. Una cocina que olía a productos químicos, no a comida. Habitaciones demasiado silenciosas. Y una puerta cerrada con llave al final del pasillo que conducía al sótano. Al principio traté de creerle. Me dio libros, me hizo estudiar, incluso me elogió cuando aprendí rápido.
Por un momento pensé que tal vez esta realmente era mi nueva escuela. Pero luego las lecciones cambiaron. Empezó a estudiarme. Midió cuánto tiempo podía permanecer sin comer. Qué rápido me temblaban las manos cuando tenía miedo. Escribió notas mientras yo lloraba y me dijo: la ciencia requiere honestidad, Edith. El miedo es solo otra forma de verdad. Ese sótano se convirtió en mi salón de clases, mi jaula y mi castigo, todo al mismo tiempo. La primera vez que me encerró allí, grité hasta que se me quebró la voz. La segunda vez no grité. Aprendí que el silencio era más seguro. Cada prueba, cada hora, cada aguja me enseñó que la libertad no es real. Y una noche, durante una cena fría, lo dijo con tanta calma: nos casaremos el próximo mes. No lloré. No discutí. Porque para entonces, mi alma ya había muerto. Pensé que las cosas podrían mejorar después de eso. Pero la verdad es, el verdadero horror apenas comenzaba. Después de la boda, el hombre al que una vez llamé maestro se convirtió en algo completamente distinto. Convirtió nuestra casa en un laboratorio. Todas las mañanas me daba un horario: comer, dormir, sentarme, obedecer. Me tomaba sangre, me tomaba el pulso, registraba la forma en que respiraba cuando estaba en paz. Él no me veía como una esposa, yo era un súbdito. Un ejemplar. A veces me miraba mientras escribía en su cuaderno negro y susurraba: la ciencia requiere sacrificio. Y aprendí lo que eso significaba. El sacrificio no era suyo. Era mío. Los días se convirtieron en años, los experimentos en rutina. La mujer que solía ser, la chica de Montana, ya no estaba. Y, sin embargo, algo muy dentro de mí se negaba a morir por completo. Una chispa, débil pero viva, esperando un motivo para volver a arder. Ese motivo llegó el día que me convertí en madre. Cuando mi hijo cumplió 6 años, Everett lo miró con los mismos ojos fríos que alguna vez usó conmigo. Él sonrió y dijo: hoy, muchacho, me ayudarás con algo importante. Ese día, mi propio hijo me dio mi primera herida. ChatGPT puede cometer errores. OpenAI no usa. Una madre puede soportar cualquier cosa, excepto ver a su propio hijo convertirse en su verdugo. Comenzó lentamente. Everett lo llamó la siguiente fase del experimento. Reunió a los niños, Owen, Zelda, Jeremy y la pequeña Catherine, y dijo: de ahora en adelante, me ayudarás a comprender los límites del dolor humano. Eran demasiado jóvenes para entender. Demasiado asustado para desobedecer. ¿Y yo? Estaba demasiado destrozado para protegerlos, al menos no todavía. La primera vez que hizo que Owen me lastimara, mi hijo tembló. No quiero, papá, susurró. El tono de Everett se volvió frío. Entonces tendré que hacértelo a ti. Y así, con manos temblorosas, mi hijo de 6 años presionó un dispositivo contra mi brazo. Una pequeña descarga eléctrica, lo suficientemente leve como para estudiarla, lo suficientemente cruel como para marcar el alma. Lloró todo el tiempo. ¿Y Everett? Escribió en su cuaderno. El sujeto muestra una interferencia emocional extrema en presencia de estímulos infantiles. Después de eso, en cada sesión empeoró. Los entrenó como asistentes de laboratorio, les enseñó dónde pellizcar, cuándo detenerse, cómo registrar el dolor sin emoción. Les dijo: esto es ciencia. Están ayudando a la humanidad. Pero lo que realmente hizo fue robarle su humanidad, pieza por pieza. Por la noche los oía llorar en sus habitaciones. Zelda susurró oraciones que no entendió. Jeremy le ruega a Dios que lo detenga. Y Owen, en silencio. Siempre en silencio. El silencio significaba culpa. El silencio significaba que se estaba rompiendo. Cada herida dolía, pero nada me desgarraba más que ver sus caras. Su inocencia desapareció. Sus ojos, huecos. Sus corazones, confundidos entre el amor y la obediencia. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me quedé despierto mirando al techo. Y me hice una promesa. Este juego termina conmigo, y termina a mi manera. Cuando la crueldad alcanza su punto máximo,
Incluso el silencio se convierte en un arma. Fue entonces cuando comencé a cambiar. Por fuera, me convertí exactamente en lo que él quería. Tranquilo, obediente y predecible. Pero por dentro estaba construyendo algo mucho más fuerte que la ira, la paciencia. Porque la paciencia, aguzada por el dolor, puede herir más profundamente que cualquier cuchillo. Everett pensó que finalmente me había derrumbado. Dejó de mirarme tan de cerca. Ese fue su primer error. Empecé a estudiarlo, sus hábitos, sus rutinas, sus obsesiones. Adoraba sus cuadernos como si fueran sagradas escrituras. Creía que su ciencia lo hacía intocable. Y en esa arrogancia, se olvidó, había aprendido de los mejores. Sus métodos. Su momento. Su precisión. Comencé a acercarme a Owen, lenta y secretamente. Una mirada amable durante la cena, un susurro cuando Everett salió de la habitación. No eres malo, le decía. Él es. Al principio se dio la vuelta. Pero cada vez, sus ojos se suavizaron un poco más. Ya no era una fuga lo que estaba planeando. Fue justicia. Justicia real, deliberada y calculada. Si Everett pensaba que la ciencia era su Dios, entonces yo me convertiría en la ciencia que lo destruyó. Jugué contra él según sus propias reglas, y era un juego que solo yo planeaba ganar. Lo observé como él me había observado a mí durante años, con atención paciente, con listas, con esa pequeña sonrisa cruel cuando una variable se inclinaba hacia él. Guardaba sus cuadernos como reliquias, pulió sus instrumentos como si fueran trofeos, vivía de horarios y cucharadas de café. Así que convertí sus hábitos en un reloj que podía leer. Aprendí la hora exacta en que bebía su whisky, la forma en que le temblaba la mano cuando estaba cansado, las horas en que cerraba su oficina y el pequeño compartimiento secreto en su escritorio donde guardaba las llaves. Estudié las plantas que él fingía no notar, aquellas sobre las que me enseñó mi madre. Hay una diferencia entre un sanador y un envenenador, una sutileza en la dosis, una paciencia al esperar hasta que se pronuncia una frase y el guardia da la espalda. Practiqué en silencio, un pellizco aquí, una prueba conmigo mismo por la noche, hasta que conocí el umbral que lo dejaría consciente y quieto. Owen era en quien confiaba las cosas más pequeñas, una bolsa escondida cerca de la carretera, un tiempo para arrancar el camión, la fuerza para conducir no como un criminal, sino como una madre que le enseña a su hijo a sobrevivir. Tenía 13 años y ya llevaba años en su rostro, pero había un destello, una suavidad, que podía usar. Nos comunicábamos sin palabras, un toque en la mano durante la cena, una mirada cuando los niños nos llamaron a las sesiones. Cada pequeño gesto le decía, recuerda quién eres. La raíz de sueño que preparé no era un mito. Lo molí yo mismo, lo medí como un científico, lo mezclé con algo amargo para ocultar el olor. Lo probé en mí mismo, cronometrando el lento ablandamiento de las extremidades, la cruel claridad de estar despierto y atrapado dentro de tu piel. No lo mataría. Eso fue importante. Quería que él sintiera. Quería que él entendiera. Los días se confundieron en un silencio practicado. Sonreí durante el desayuno como si nada hubiera pasado en los últimos 15 años. Ajusté mi rostro para ser la esposa tranquila que esperaba. Dejé de discutir, dejé de resistirme en las formas que él podía catalogar. Y en su arrogancia, dejó de mirar tan de cerca. Supuso que su ciencia ya me había destrozado. Ese fue su error. Todo estaba listo. Los cuadernos seleccionados, los que me llamaban por mi número de sujeto, las fechas que registraban cada humillación. Owen conocía la ruta, la pequeña gasolinera donde pararíamos y el sheriff que encontraríamos cuando llegáramos a la ciudad. Pero antes de todo eso, antes de los periódicos y los hombres uniformados, llegó la noche que había estado esperando. Una noche que había planeado con la misma precisión clínica que él habría admirado, si hubiera sido capaz de admirar cualquier cosa que no fuera él mismo. Mañana por la noche, o él muere o yo seré libre. Pausa breve y deliberada. Esa noche hice que la ciencia hiciera lo que siempre se negó a hacer, revelar el corazón. Llegó más tarde de lo habitual, con los 2 dedos de whisky ya servidos. Leyó sus notas, murmuró para sí lo fascinantes que eran los datos y luego, como siempre, bebió.
Le había puesto 3 gotas en el vaso, lo justo. Parpadeó, desconcertado, luego se calmó y se dirigió a su oficina. A los pocos minutos comenzó el temblor. Su mano no alcanzó el bolígrafo. Parpadeó como si le hubieran corrido una cortina sobre sus extremidades. Cuando intentó levantarse, sus rodillas fallaron. Cayó en la silla y un leve sonido escapó de su garganta. El primer sonido de un hombre que se dio cuenta de que no tenía el control. Me movía silenciosamente, como se mueve un cirujano cuando el paciente ya está anestesiado. Lo tomé del brazo y encontré la llave escondida. Observé sus ojos, muy abiertos y feroces, mientras intentaba gritar y solo encontraba un sonido ahogado. Estaba despierto. Podía oír todo. Sintió todo. No podía moverse. Lo arrastré al laboratorio, la misma silla, las mismas correas, la misma lámpara clínica que me había visto perder pedazos de mí mismo. Lo até como él me había atado. Puse la grabadora como lo había hecho él. Dispuse los instrumentos, todos esos pequeños dispositivos que le encantaban por la silenciosa crueldad que transmitían. Y luego hablé ante la grabadora en su idioma, el idioma que una vez me había hecho pequeño. Sujeto B. Experimento sobre la empatía y el dolor. Objetivo: observar las reacciones ante la inversión de roles. Comencé con cosas pequeñas. Presión en la articulación de un dedo, el mismo dispositivo que a él le encantaba en las sesiones iniciales. No podía gritar, pero su rostro lo traicionó. El sudor goteaba en la sien, la respiración era superficial y rápida, las lágrimas dejaban limpios surcos en sus mejillas. Describí cada reacción de la misma manera que él lo había hecho, con distanciamiento clínico, permitiéndole escuchar sus propios métodos cobrar vida en su contra. Dilatación de la pupila. Frecuencia cardíaca elevada. Se notan sollozos a pesar de la incapacidad de vocalizar. Quería que supiera quién tenía el control. Quería que sintiera la misma impotencia que les había enseñado a administrar a los niños. Continué hora tras hora, preciso y comedido, nunca letal, siempre en la cantidad justa para herir la memoria más profundamente que la carne. Cuando hice una pausa, sus ojos encontraron los míos. No la fría mirada del científico, algo crudo, animal, suplicante. Articuló una pregunta que no pude oír. Me acerqué y le susurré lo que él nunca había aprendido a preguntar. ¿Lo entiendes ahora? Sus ojos cambiaron. Primero confusión, luego el lento amanecer de una especie de comprensión que nunca había visto en él. Había creado monstruos por amor y los llamaba datos. Ahora se sentaba como un espécimen, contando cada respiración y saboreando la sal del arrepentimiento. Cuando terminé, le di una segunda dosis para mantenerlo el tiempo suficiente para que pudiéramos escapar. 12 horas de parálisis, 12 horas para huir, traer pruebas, salvar a los niños. Dejé su cuaderno abierto sobre su pecho, mi letra imitaba la suya, el experimento final anotado con mi veredicto. Luego salí, recorrí los pasillos oscuros donde nuestras vidas habían sido analizadas, pasé por las habitaciones donde dormían los niños y encontré a Owen esperando con las llaves de la camioneta. Nos fuimos sin mirar atrás. Pero antes de que la casa se ocultara entre los árboles, recordé el sonido que hacía su aliento contra la tela cuando intentaba pronunciar mi nombre. Era el mismo sonido que había hecho cuando tenía 20 años. Solo que ahora el sonido me pertenecía. ChatGPT puede cometer errores. OpenAI no utiliza el espacio de trabajo Fastora GPT-1. Cuando salió el sol esa mañana, no solo era libre, estaba viva otra vez. Owen y yo condujimos durante horas por el bosque. Nuestro camión traqueteaba y mi corazón hacía más ruido que el motor. Al amanecer, las primeras casas de Piñuelo Bueno apareció, hogares reales, personas reales y, finalmente, esperanza. En la oficina del sheriff, coloqué la bolsa de cuadernos negros sobre el escritorio. Cada uno contenía años de dolor, cada línea era prueba del monstruo con el que había vivido. El sheriff pasó las páginas y su rostro palideció. No necesitaba que lo convencieran. Al cabo de unas horas, los agentes se dirigían a esa casa maldita. Cuando regresaron, trajeron a mis hijos, asustados pero sanos y salvos. Y Everett, atado, arrestado, impotente. El juicio fue rápido.
La evidencia es innegable. 30 años de prisión, sin posibilidad de liberación. El mundo finalmente lo llamó como siempre supe que era, un monstruo. Pero la victoria no se sintió como pensaba. La justicia está tranquila. No anima ni celebra. Simplemente, respira. Y por primera vez en 15 años, yo también. Esa noche, me senté junto a la ventana de un pequeño motel, viendo dormir a mis hijos. No lloré. No sonreí. Simplemente escuché su respiración constante y pensé, así es como suena la libertad. Años más tarde, supe que Everett se había enfermado en prisión. Su cuerpo paralizado, su mente completamente despierta, atrapada, tal como lo había estado yo. Lo llamaron coincidencia. Lo llamé finalización. La naturaleza había terminado el experimento que comencé. Pausa, tono más suave. Si esta parte de mi historia te conmovió, no te detengas aquí. Suscríbete, quédate conmigo hasta el final, porque el último capítulo no trata sobre venganza. Se trata de lo que viene después de la supervivencia. Incluso ahora, cuando recojo hierbas de mi jardín, todavía puedo oler esa noche. Ahora tengo 78 años. Mi cabello es blanco, mis manos están arrugadas. Pero mi voluntad, todavía hierro. La gente viene a mí en busca de tés y remedios y les doy paz. Lo que no saben es que esas mismas manos alguna vez impartieron justicia. Nunca lo perdoné. Nunca tuve que hacerlo. El perdón no es paz, la verdad sí lo es. Y la verdad es que sobreviví. Mis hijos vivieron. Rompimos el ciclo que podría haber durado generaciones. Cuando me siento en mi porche y miro fluir el arroyo, pienso en cómo la vida, como el agua, encuentra un camino, incluso a través de la piedra. A aquellos que han sufrido, que piensan que la justicia nunca llegará. Recuerda mi historia. A veces la justicia no usa túnica ni sostiene un mazo. A veces, tiene el rostro de una mujer que se negó a permanecer en silencio. Nunca olvides. La verdadera justicia no siempre se encuentra en un tribunal. A veces, vive tranquilamente en el corazón de una mujer.